Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio al conversatorio La educación ambiental en los procesos de formación docente. Quienes están a cargo de esta actividad son la profesora Sandra Andrea Albino. Ella es profesora en geografía de la UBA, especialista en planificación urbana y regional en la misma casa de estudios y doctoranda en estudios urbanos por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde el año 2000 se desempeña en diferentes ámbitos, en la gestión pública como asesora técnica y en lo académico como investigadora y docente, en ambos casos en temas vinculados a la educación ambiental y a cuestiones territoriales. Ha publicado en varias revistas científicas y en congresos nacionales e internacionales. Es coautora de los libros Agua y Territorio, Fragmentación y Complejidad en la Gestión del Recurso Hídrico en la Región Metropolitana de Buenos Aires, las ediciones SICUS de la Universidad Nacional de General Sarmiento en el año 2012, y La educación ambiental en la Argentina, Actores, Conflictos y Políticas Públicas, editorial La Bicicleta, en el año 2014. Su última publicación fue en la revista NIFEDE, Estudios de Política de Administración de la Educación, 4, Inclusión y Conocimientos, Conocimientos e Instituciones, bajo la organización de Norberto Lamarra. Desde el año 2007 se desempeña como investigadora y docente de la carrera de Geografía en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y su último proyecto de investigación estuvo vinculado a la educación ambiental y la gestión de los residuos sólidos urbanos, experiencias en escuelas públicas del partido de 3 de Febrero, perspectivas y alcances. Actualmente se encuentra a la espera de la evaluación del proyecto Análisis de la inserción de la educación ambiental en la formación docente en profesores de nivel secundario en escuelas vulnerables del área del Reconquista en el partido de 3 de febrero 2007-2021. Y la profesora Silvia Esterruso es profesora en Geografía por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, especialista en Educación Superior, coordinadora administrativa de la Maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad en la UNTREF, docente e investigadora en la Universidad Nacional 3 de Febrero y en el Instituto Superior de Formación Docente número 45. Ella se desempeña como investigadora en la UNTREF en los siguientes proyectos. El dirigido por Sandra Albino, que se titula Análisis de la inserción de la educación ambiental en la formación docente en profesores de nivel secundario en escuelas vulnerables del área del Reconquista en el partido de 3 de febrero, 2007-2021, y entiendo la última etapa que es 2001-2023. Y el dirigido por María Inés La Greca, Experiencia, Identidad e Interseccionalidad, Debates y Desafíos de los Estudios de Género. Hecha la presentación, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en este conversatorio y estamos deseosos de escuchar, junto con la participación de los estudiantes también, que ahí veo unos cuantos de nuestros estudiantes activos para participar. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, voy a comenzar yo con la mesa. Sandra, si bien yo participo en el equipo de Sandra es la directora del proyecto y vamos a estar presentando, en realidad Sandra va a estar presentando el proyecto. Yo voy a comenzar con una breve introducción muy general para darle después paso a 3 estudiantes y una reciente graduada de nuestra institución, Georgina Vítola, Diego Castro y Natalia son estudiantes, y Catalina Cortés Zurita es la reciente graduada. Ellos están trabajando con temas ambientales. Para que luego cierre Sandra con la presentación del proyecto, y vamos a ver ahí cómo todo lo que vamos presentando en el camino se enlaza con esta nueva idea. Pero quiero comenzar con una presentación general, como les dije, con un fragmento de la Carta de la Tierra, ¿no?, que dice: el ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos.
La protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un deber sagrado. Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y pobres está ensanchándose. La injusticia, la pobreza, la ignorancia, los conflictos se manifiestan por doquier. Por otro lado, 2 años después, en el Manifiesto por la Vida, los pueblos en el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá, nos dicen que la crisis ambiental es una crisis civilizatoria, porque es una crisis del modelo económico, tecnológico y cultural. Este modelo civilizatorio dominante que degrada el ambiente y subvalora la diversidad cultural, que desconoce al otro, ¿no? Al indígena, al pobre, al negro, a la mujer, al sur, y privilegia un modo de producción y estilo de vida insustentable. Por eso la crisis no la consideran una crisis ecológica, sino una crisis social. Quiero aclarar que no comienzo parándome desde el pesimismo, simplemente estoy mostrando lo que ya se viene diciendo. Estamos hablando de la Carta de la Tierra en el año 2000 y el otro texto del año 2002, y hace muchísimo más tiempo que se viene hablando, y agradezco muchísimo la oportunidad de poder ver en esta Semana del Ambiente cómo las ciencias sociales y las ciencias naturales podemos trabajar juntas, tratando de romper ese dualismo de hombre-naturaleza o ambiente y sociedad, para poder empezar a pensar juntos un camino posible para poder afrontar lo que estaban planteando desde estas cartas. En ese sentido, por ejemplo, Lev dice que es necesario ampliar las miradas, romper los paradigmas, repensarnos, recrearnos, y bueno, creo que estas jornadas son justamente esta oportunidad, porque podríamos pensar la educación ambiental, cómo se aborda en general hasta el día de hoy, pensar a esta nueva ley de educación ambiental integral que hace muy poquito fue sancionada como una oportunidad de cambio, para hacer este proceso que señala Lev de repensarnos, de empezar a trabajar en comunidad y poder seguir adelante. Las ciencias naturales siempre han abordado el tema del ambiente, sea desde las características físicas, químicas o biológicas, incentivan mucho el cuidado del ambiente. En las escuelas enseñan a reciclar, a clasificar residuos, armado de huertas orgánicas. Por su lado, las ciencias sociales, a través de los paradigmas críticos, muestran estos conflictos socioambientales, los reclamos de los pueblos, las diferentes cosmovisiones. Lo cierto es que al punto en que se ha llegado, el punto que estamos como civilización, vemos que todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces, bueno, creo que tenemos la oportunidad de poder encontrar ese camino y esa mirada que se propone. Es por eso que nosotros pensamos que la educación ambiental no va a cambiar el mundo, pero sí tiene un rol muy, muy importante, que es la de generar esa conciencia ambiental, que es lo necesario para transformar estos modos de producción y estos modos de vivir. En relación a todo esto, Sandra Albino va a presentar el proyecto, y los estudiantes van a comentar en los proyectos en los que están trabajando, y en el caso de Cata, que se acaba de graduar, en qué trabajó su proyecto. Así que yo no los entretengo más y les doy paso a los chicos. Que me gustaría que se presenten, porque como estamos trabajando en el Meet y no podemos identificarlos, 2 minutitos brevemente para que cada uno de ustedes se presente, y después comenzamos con lo que ustedes me digan. Georgie. Bueno,
Nati, dale, Nati. Bueno, yo soy estudiante, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Legorburu, soy estudiante de la profesora Russo, estoy en primer año dando los primeros pasos en la carrera de profesora de historia y bueno, voy a contarles en mi momento un proyecto vinculado a la escuela de mi hijo Juan y cómo transformó este proyecto nuestra vida diaria de familia. No te escuchamos, Georgie. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Georgie, yo soy estudiante del cuarto año del profesorado de Geografía. Bueno, estoy haciendo la investigación el segundo año con la profe Silvia Russo y mi proyecto de investigación es sobre la conciencia ambiental y ahora también la educación ambiental, así que les voy a estar comentando cómo viene eso. Diego. Bueno, en mi caso soy compañero de Georgina, también estoy en cuarto de la carrera de Geografía, estoy haciendo la investigación con la profe Russo. Y bueno, nos tocó el año pasado elegir tema, que también siempre es una problemática, ¿no? Elegirlo llevó su tiempo y finalmente me decidí por los humedales, como vienen avasallados por el urbanismo extractivista. Voy a hablar un poquito de eso y bueno, qué dificultades o cómo lo fui pensando y en qué punto me encuentro, porque por supuesto que no está acabado. Por ahí andaremos. Cata. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Catalina Cortezurita. Como saben, yo recién me recibí y mi proyecto trató sobre si había una relación entre el COVID-19 y el ambiente. Bien, vamos a darle la palabra de comienzo a Natalia. Mientras que Natalia habla, los chicos idearon que en realidad no iban a hacer una presentación individual, sino que iban a hacer una especie de conversación viendo los puntos de coincidencias que tienen sus proyectos y cómo se relaciona esto con la idea general del proyecto de Sandra. Bien, Nati, te escuchamos y ya comienzo a compartir la pantalla. Bueno, gracias a todos. En principio, bueno, agradecerle obviamente a la profesora que me convocó para compartir. Es una experiencia muy llana, muy simple, pero muy potente, que nos atravesó y nos atraviesa como familia. Contarles que tengo un hijo de 9 años que concurre a la escuela Ramón Carrillo de Aedo, en el municipio de Morón. Es una escuela para niños sordos e hipoacúsicos. Juan es un niño sordo. La escuela siempre trabajó de alguna u otra manera con cuestiones referidas al ambiente. Ya recuerdo desde la salita de 5, Juan con proyectos de reciclado, entre otras cuestiones. Pero bueno, en la pandemia, como digo, se hizo la magia, ¿no? Desde la escuela habían comenzado a trabajar desde las ciencias naturales, desde las perspectivas biológicas, el desarrollo de las plantas, y bueno, hasta ahí es algo normal, parte de la currícula, pero la escuela tenía una vuelta de tuerca para esto, para este proyecto. Y como ustedes saben, en el momento de la pandemia, las clases eran de modo virtual y a su vez, bueno, nosotros teníamos la posibilidad de acercarnos a la escuela, retirar el material pedagógico y en ese material pedagógico también nos acercaban material de taller, ¿no? Porque tiene doble jornada en la escuela y en turno tarde se dictan los talleres. Y este taller estaba relacionado con la huerta en casa. Nosotros no lo sabíamos porque fue todo un proyecto escalonado, que en principio nos llegaron las primeras semillas con los primeros germinadores. Estos germinadores ya eran especiales porque se trataba de construir una maceta con cartón, con un círculo transparente en el centro, en donde poníamos las semillas y observábamos cómo germinaban esas semillas. Así que estas macetas para espiar, que así las llamaron, bueno, fueron de un impacto para los chicos visual y de un atractivo para todos. Así que estaban todas estas macetas colocadas en las ventanas porque nos habían dicho que tenían que acceder a luz durante el día. Todo fue muy lúdico y muy atractivo desde el primer momento.
no solo para los pibes, sino para nosotros los adultos también. Era lindo ver cómo los chicos se levantaban y corrían a observar esas macetas y tomaron unos cuantos centímetros esas plantas. Bueno, de este proyecto partieron a otros germinadores con materiales reciclados. Empezaron por las mitades de las cáscaras de huevo, por los maples, en donde, bueno, sí vienen los huevos, y otros elementos reciclados. Y de a poquito nos empezaron a convocar para recolectar semillas de los alimentos que nosotros consumíamos a diario. Así que, bueno, todo esto iba muy de a poco y escalonado y generaba todo un atractivo como muy especial para todos, para los chicos, ¿no? Llegó el día que, bueno, nos invitaron entonces a pasar a los cajones, a los bancales o a tierra directa. Pero si ninguno de nosotros contábamos con si alguno de nosotros no contábamos con esta posibilidad, la escuela nos había enviado proyectos de macetas en papel de diario, que es bastante resistente. Eso aprendimos también con la escuela. Así que se trataba claramente de hacernos dar cuenta de que nosotros podíamos, ¿no? Había otras cuestiones atrás de esto. No era solamente una cuestión de taller, sino que había un proyecto de que empecemos a darnos cuenta que éramos capaces de producir nuestro propio alimento. Así que, bueno, era muy esperanzador para el momento que estábamos atravesando pensar en que podíamos llegarnos a conectar con algo nuevo, novedoso para nosotros y tan importante. Y a partir de esto empezamos a conectarnos así como a partir de las redes, con otros grupos de profes de huerta, las huertas comunitarias, conocimos de qué se trataban las huertas comunitarias, que teníamos a 12 cuadras de casa una huerta comunitaria en Castelar, por ejemplo, que desconocíamos. Nos acercamos a Martín, un profe virtual, con un espacio en Instagram que se llama Miradas Biológicas. Es un profesor que estuvo durante toda la pandemia y continúa hasta hoy dando clases gratuitas y que nos ayudó a sostener y ampliar el proyecto de huerta. Martín es licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la UBA, botánico, agrónomo, y bueno, potenció todo esto que veníamos trayendo. Los invito a que lo conozcan, porque realmente este Instagram Miradas Biológicas es un antes y un después. Porque además de ser muy llano, sus explicaciones también se mete mucho en lo científico. Y adultos y chicos nos enganchamos con estas cuestiones. Bien, bueno, Nati. Sí. Discúlpame. No, digo, porque ahí podríamos conectar con Georgie, un poco lo que habían planteado Georgie, lo que viene planteando ella, y a lo mejor después avanzamos un poquito con lo que te quedaba por decir. Sí, venía escuchando lo que estaba comentando Nati y bueno, primero les comento brevemente de qué se trata mi proyecto de investigación. Como les comenté, es sobre la conciencia ambiental. A mí me surge la curiosidad o la inquietud después de una jornada de geografía en el año 2019, donde un grupo de compañeros presenta un trabajo sobre el impacto ambiental del aeropuerto, que en ese momento estaba todavía en conflicto sobre la instalación. Y bueno, mencionan que había una organización que estaba buscando proteger una reserva en el Palomar llamada Isla Verde. Y bueno, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Yo soy de Palomar y dije, hay una reserva ecológica en Palomar. Y me acerqué primero por las redes, y bueno, lo primero que descubrí es que ese lugar que estaban protegiendo, buscando proteger como reserva, es un lugar que yo ya conocía, y pensaba en algo que estaba comentando Nati, ¿no? De esto de como, bueno, empezás a conocer gente y empezás a conocer cosas que están en tu propio barrio, en tu propia localidad, en tu propio territorio, y te das cuenta bueno, las distintas valoraciones que pueden tener. Esos mapas que están ahí son de la reserva, justamente le llaman Isla Verde porque se ve como una isla, un pulmón verde en el medio de todo lo urbano. Así que bueno, yo me acerco a Isla Verde, comencé a participar
más activamente también en la pandemia, que también charlábamos con Nati, que habíamos coincidido en eso, ¿no? Como que en la pandemia, eh, como este shock de ver lo que estaba pasando, hizo que uno tomara como más conciencia justamente de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Entonces a mí eso me hizo buscar estas iniciativas, y bueno, encontré algo que realmente me pareció buenísimo, porque dije, bueno, es algo local, es algo concreto y es algo que lo veo como factible. Isla Verde viene desde el 2013. También, como comentaba Nati, comenzó como algo muy chiquito, un grupo de vecinos que se interesaron, que recorrían este lugar, que veían, iban a mirar pájaros, a ver flores, y bueno, empezó todo un recorrido entre ellos. Y esto también, ¿no? De ir conectándose con otras personas, se fueron conectando con dos biólogos del CONICET que habían hecho un relevamiento de toda la zona, y bueno, con ellos empezaron a recorrer y empezaron a aprender. Hoy le preguntás a cualquiera y son súper expertos en flora y fauna nativa, pero todo eso fue un aprendizaje colectivo. O sea, no es que sean personas que sean ni biólogos ni ecólogos, sino que tienen profesiones muy diversas, pero a lo largo de todos estos años han hecho una construcción de un conocimiento a través del intercambio, a través de establecer redes con otras organizaciones. Y bueno, eso fue también lo que a mí me hizo como ir virando hacia, no sé si cambiar de tema, pero sí como empezar a conectar la conciencia ambiental con la educación ambiental, ¿no? Porque me parece que la educación es primordial, y en este caso me parece muy interesante que es en un ámbito no formal, es un tipo de educación no formal, porque no es que van a ningún lado a aprender sobre pájaros o sobre plantas, sino que todo es autogestivo, todo es colectivo, todo es conectarse con otros, con otros. Y realmente el proyecto creció muchísimo, y hoy, por ejemplo, desde Isla Verde asesoran a otros espacios para proteger espacios. Se creó la RAPU, que es la Red de Áreas Protegidas Urbanas, que son un montón de espacios verdes que están intentando los vecinos proteger. Y bueno, se necesita un montón de conocimiento, ¿no? Conocimiento ecológico, ambiental, legal, bueno, todo lo que es la tarea de la política ciudadana, y es una construcción que se va haciendo así gradualmente, como comentaba Nati, de a poquito, y donde hay también como una, se genera una interrelación entre las personas que está buenísima, ¿no? O sea, como otra nueva relación con la naturaleza, pero también otra nueva relación con los otros. Se empieza a ver al otro de una forma distinta. Así que, nada, a mí me parece que estas experiencias están buenísimas porque tienen un potencial enorme. Bien, Georgie. Diego, al final se les agarró la timidez y no dialogaron, pero Sí, bueno, sí, no es importa. verdad. Diego. Yo quería cuando habló Nati quería intervenir porque mi hermana trabajó en el Carrillo muchísimos años, hasta tuvo un cargo directivo, creo que hace 3 años dejó, pero no sé cuándo empezó el proyecto, Nati, ¿cuándo arrancó? ¿En qué año? En realidad el proyecto ligado a ambiente estuvo desde siempre, lo que pasa es que cada curso y cada taller lo abordan de diferente manera, pero siempre es un eje dentro del cole. Le voy a preguntar porque entonces tiene que estar al tanto porque trabajó muchísimo. Ella se enoja cuando dicen lenguaje de señas, dice no, es una lengua, no es un lenguaje. Siempre lo remarca, muy puntual con este tema, y lo maneja muy bien. Bueno, en mi caso, bueno, tengan en cuenta que nosotros, con George, bueno, elegimos el tema el año pasado, que bueno, estábamos en plena pandemia y había que pensar algo desde lo local, porque yo en ese momento me interesaba un poco las yungas, profe. Digo, bueno, el deterioro de las yungas en el norte, pero digo, bueno, si tendría que avanzar en ese tema, ¿cómo hago? Y ahí evalué correrme y irme más a los humedales. Hice ese cambio, pero el año pasado. Pensándolo en cómo llevarlo adelante.
Y como estaba el tema de tantas manifestaciones de porque salga una ley de los humedales, uno tiene una vaga idea de por dónde iba, pero se hablaba muchísimo, digo, bueno, me voy a interiorizar un poquito más, ¿no? Por dónde pasan estos reclamos, qué hay detrás. Y primero empecé a leer, sin tener muy en claro el tema definido, pero claro, apenas empiezas a meterte en el tema, te sale muy fuerte el tema de las urbanizaciones cerradas, ¿no? Te empiezan a salir artículos y gente que está muy metida en el tema, al principio muy general en lo que es la cuenca del río Luján, por los estudios que hay, y lo primero que salió, digamos, muy fuerte es esta cuestión del extractivismo urbano, donde prácticamente la vivienda pasa a ser como un commodity, ¿no? Ya estamos hablando de las especulaciones que hay detrás, y pensándolo en, digamos, la reproducción del capital financiero e inmobiliario. Hay mucho estudio sobre eso, yo me metí un poco en la temática, si bien no quería ir por ese lado, pero tenía que entender un poco qué estaba pasando atrás de todo eso. Y de toda esta cuenca así tan amplia de Luján, me quedé con el municipio de Pilar, para ir focalizando, haciendo el recorte, ¿no?, que tenemos que hacer. El municipio de Pilar, porque como es un caso paradigmático en cuanto a cómo vienen vulnerados los humedales y cómo ha crecido exponencialmente las urbanizaciones cerradas. Por un lado, porque bueno, en la década del 90 fue el municipio que más inversión extranjera directa tuvo, una especie de laboratorio para ver cuán potencial puede ser la ganancia, ¿no?, en estos emprendimientos. Y en el 2013 el municipio adhiere a la descentralización, 2013, descentralización en lo que es la gestión del control de documentación para aprobar proyectos, ya pasa a manos del municipio, y a partir de ahí empiezan a aprobar uno tras otro los proyectos para hacer estas, estamos hablando de mega urbanizaciones, ¿no? Son muy grandes, más de 800 hectáreas, las empiezan a aprobar una tras de otra, incluso en muchos casos modificaban la zonificación, ¿no? Porque estamos hablando de terrenos que son muy delicados, un equilibrio muy delicado, y modificaban algunos aspectos legales y técnicos para poder aprobarlos. De hecho, estas grandes empresas, digamos, con sus capitales, utilizan la figura jurídica del fideicomiso. Esto les permite, por un lado, ellos no son digamos, los propietarios, son los administradores, ¿no? Y los futuros compradores son los inversores, y les permite, por un lado, evadir impuestos, que siempre eso lo piensan, pero también les permite subdividir el territorio en lotes, cosa que no podrían hacerlo. Encuentran estas vías para poder subdividir, lo que es muy importante, que ellos lo necesitan, o incluso utilizan la política de hechos consumados, que empiezan las obras, aun cuando todavía no tienen digamos, la aprobación, y sobre la marcha presionan para que, bueno, se lo aprueben, pues ya está casi hecho, y la presión de lograrlo. Obviamente todo esto con desregulaciones que necesitan y flexibilizaciones para que les den el aval, ¿no? Por ahí después, profe, me meto un poquito más en los humedales, pero la introducción, digamos, iba por ahí. Bien, Diego. La dejamos a Cata. Bueno, mientras mis compañeros, o mejor dicho, Natalia, Georgina y Diego hablaban de su relación con la naturaleza, es importante entender cómo a nosotros nos interpeló la pandemia, ¿no? Porque por un lado nos puso desde el hogar a tener más contacto, y nos puso también a replantearnos sobre esta relación de la sociedad-naturaleza, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿cómo se me ocurrió a mí y por qué decidí averiguar la intención, o mejor dicho, si existía una relación entre el COVID-19 y el factor ambiental? Básicamente porque estaba leyendo en plena cuarentena artículos de internet, y en unas me encontré que decían así el título, en un foro de internet. Decía, algo bueno que dejó la pandemia fue que están reapareciendo los animales, han venido bosques, y yo empecé a leer esto, fui a ver a otros lugares en los foros que te sale de internet, y pasaba lo mismo. Y yo digo, ¿traerá esto? ¿Realmente es bueno para la pandemia? ¿Es buena para el ambiente realmente? Entonces ahí empezó a surgir la investigación, buscar. Y con esto también me encontré con una
interpelación en el sentido de que nunca la relación sociedad-naturaleza que tuvimos hasta el día de hoy fue armoniosa, sino que fue más bien destructiva y negativa, justamente como explicaba Diego con los humedales, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, el caso de Nordelta, los carpinchos nos están invadiendo. No, los carpinchos estaban ahí antes y ahora nosotros vamos a ocupar y hacer todo un proceso de destrucción. No tomamos en cuenta los árboles, no tomamos en cuenta los humedales para poner una mega urbanización. Y el recurso de los humedales es muy importante para el factor climático, principalmente. Regula el factor y aparte es esencial para la biodiversidad que tenemos. Y América Latina, en la región donde estamos, es una región que tiene recursos naturales principalmente, pero se usa para extraer y quizá no de la manera, digamos, positiva, sino más bien destructiva. Ni siquiera se piensa hasta qué punto se puede llegar a extraer y qué pasaría si no hay más que extraer, el daño que hacemos. Entonces, con todo esto, también investigando con la situación, lo que llegué a establecer no como una conclusión, sino más bien como una conclusión propia, sí, abierta, fue que es fundamental replantearnos la relación sociedad-naturaleza, ¿sí? Y un buen método, o mejor dicho, un buen comienzo sería la educación, porque la educación es el pilar de la sociedad, es el pilar de un país y sobre todo de pensamiento. Y tener nuevas ideas, y esto del colectivo, como decía Georgie, replantearnos esto desde lo local, es muy importante. Darle valor realmente a la biodiversidad. Y también, ¿qué pasó con el COVID? ¿Por qué encontré la relación? Porque justamente está denominado como funciona como barrera fronteriza. Estas barreras naturales, que son los árboles, los suelos, incluso es más, hasta la flora y la fauna, ¿sí? Nos protegen de estas enfermedades justamente, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Si nosotros abusamos, hay mucha deforestación, hay desertificación de los suelos y todos estos fenómenos no solamente van a generar un cambio climático, que es lo que estamos viendo hoy, sino también va a generar un cambio en nuestra salud, ¿sí? Y no va a ser solamente en un determinado país, va a ser en todo el mundo. Y ya dijeron varios científicos que el cambio climático ya no es reversible. Entonces, también la conciencia colectiva debe plantearse desde ahí, y es la educación un buen lugar. Lo vuelvo a repetir, por esto mismo, y también replantearnos nosotros que estamos grandes, replantearnos hacia dónde queremos llevar a nuestras futuras generaciones. Nada, más que nada eso. Gracias, Cata. No, bueno, como ven, son temas diversos los que planteamos, pero tienen este común denominador que pasa, ¿no?, por la conciencia ambiental y el rol que tiene la educación ambiental específicamente en ese sistema educativo. Le doy la palabra a Sandra Albina. Bienvenida, Sandra. Voy a empezar a compartir. Vos me vas diciendo, Sandra. Sí. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas y a todos. Agradezco la invitación que me han hecho, principalmente a Silvia, y bueno, quería un poco celebrar primeramente que Silvia haya traído estos documentos tan básicos y tan significativos para el campo de la educación ambiental, que es la Carta de la Tierra y el Manifiesto por la Vida. Y agregaría uno más, que es muy interesante y muy significativo también, que es el Laudato Si', que es la encíclica papal, el manifiesto, digamos, que ha hecho el Papa Francisco, que es muy interesante para poder trabajarlo y abordarlo, que se realizó en el 2015. Y también celebro que este instituto y otros institutos también de la provincia de Buenos Aires estén pensando en proyectos vinculados a temáticas locales, vinculadas a la cuestión ambiental, interpelando a los futuros docentes desde
desde un saber colectivo y también pensando en estos documentos que Silvia planteó y pensando en Enrique Leff y en otros autores, empezar a pensar, disculpen la redundancia, en desarticular este conocimiento, ¿no? Que nos trajo la modernidad y poder pensar un conocimiento, o poder construir colectivamente desde un pensamiento ambiental latinoamericano, y esa es un poco la idea por donde se está enraizando la educación ambiental en la región, ¿no? Un poco para traerles, en este caso, la investigación que se inicia como una demanda del proyecto anterior, como bien había denunciado la compañera Solange. El proyecto anterior fue sobre residuos, sobre educación ambiental y la gestión de los residuos sólidos urbanos en las escuelas a partir del 3 de febrero. Y una de las grandes demandas que veíamos en ese proyecto y en otros proyectos también que habíamos iniciado en el área era justamente la necesidad y la vacancia del campo de la educación ambiental en la formación docente. Y bueno, y dio pie para iniciar este nuevo proyecto, que se inició la escritura de este proyecto en enero del 2020. También es interesante la fecha que comienza este proyecto, porque bueno, fue pre-pandemia, entonces fue significativo una vez haber aprobado el proyecto, cómo comienza a aparecer otros emergentes. Entonces, bueno, un poco para entender de dónde partimos y con qué cosas contamos para iniciar este proyecto, bueno, pensar en esta concepción que nos enmarca, que es la crisis ambiental como una crisis civilizatoria, enmarcada en el pensamiento de Enrique Leff, bueno, que viene sufriendo, ¿no?, la provincia de Buenos Aires como producto de una gestión territorial netamente insustentable, que lleva a agudizar las problemáticas y los conflictos ambientales, deteriorando la calidad de vida de sus pobladores, y en particular de las zonas más carenciadas, ¿no? Silvia, la anterior. Si querés yo te voy diciendo. Entonces partimos... No, discúlpame, ¿querés compartirlo vos? Porque... Dale, sí, dale, sí, mejor porque... Dale, mejor así nos hacemos lío, dale. Dale. Ven un cachito. A ver. Ahí vamos. ¿Lo ven en presentación? Porque yo no lo... Sí, ahí no, se está viendo común. Común no está en presentación porque no los veo a ustedes, entonces... No, ponerle... Voy a... Sí, en diseño, en vista, ¿no? No, yo lo estaba presentando, viste que abajo tiene la forma común, después 4 cuadraditos y antes de la copita, Sí. como un librito, ahí. ¿En el librito? En el librito. Ahí lo puse, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Ahí está Perfecto. perfecto. Bueno, entonces ahí avanzamos. Bueno, entonces partimos de esta concepción de crisis ambiental, ¿no?, de la que viene sufriendo la provincia de Buenos Aires, como producto de una gestión territorial insustentable que lleva a agudizar estos conflictos y problemáticas ambientales, deteriorando la calidad de vida de sus pobladores y en particular aquellos que viven en la cercanía de los cursos de agua, mayormente contaminados, expuestos a sufrir los mayores riesgos ambientales. Sabemos que muchos docentes trabajan con las problemáticas ambientales desde su propio conocimiento disciplinar, no pudiendo alcanzar la complejidad que presenta esta realidad en sus propios territorios. Aparece la necesidad de superar la realidad parcial que impide que los procesos educativos y el conocimiento favorezca la revelación del desorden territorial y ambiental que las racionalidades industrialistas, urbanas y mercantilistas han generado en el ambiente y el riesgo que ello representa para la vida. Por lo que surge la necesidad de poner en evidencia la importancia creciente de esta temática para la formación docente. También contamos con una ley, la Ley de Educación de la Provincia, ¿no?, promulgada en 2007, donde posee un marco político pedagógico coherente que además de avalar a la educación ambiental como una modalidad de carácter transversal para todos los niveles educativos, propone desarrollar estrategias de educación ambiental para la formación y capacitación de sus docentes.
A pesar de ello, no solo, no solo se desconoce como parte de sus políticas públicas educativas la crisis ambiental y a su impacto social, sino que además se visualiza una resistencia a la hora de incorporar esta dimensión como eje prioritario en el campo de la formación docente. Consideramos que desde esta perspectiva, formar a docentes en clave ambiental implica partir de una conceptualización superadora de la relación sociedad-naturaleza, enfocada desde una pedagogía ambiental centrada en el pensamiento crítico, basado en la complejidad ambiental y en el diálogo de saberes. Desde varias décadas la dimensión ambiental forma parte de los contenidos de las escuelas bonaerenses, eso lo sabemos y lo visualizamos en los diseños, pero a pesar de eso todavía no se ha podido visualizar ni legitimizar como un saber escolar con identidad propia. Al considerar al docente como sujeto activo e irrepresable para la construcción de un saber ambiental, creemos que es necesario reflexionar y traer a la luz los diversos cursos de formación docente que estén vinculados a la educación ambiental. En Argentina, salvo algunas excepciones en algunas jurisdicciones, no ha sido central ni prioritario el debate en torno a las políticas públicas nacionales relacionadas a la educación ambiental, el campo de la educación ambiental. En ese marco, ¿cuáles son los antecedentes con los cuales contamos y con los cuales nos sirve de marco de referencia para iniciar esta investigación? Bueno, un hito fundamental ha sido la Ley Nacional la 20.206, ¿no?, promulgada en el 2006, que inicia este proceso de formación en el campo de la educación ambiental, donde ha comenzado a surgir algunos espacios de formación muy incipientes y poco reconocidos. En el 2006, la Unidad de Coordinación de Educación Ambiental, donde llevó a cabo distintas líneas vinculadas a capacitación docente en educación ambiental, y en ese marco también se trabajó con la Estrategia Nacional de Educación Ambiental en diversas capacitaciones a nivel nacional. En el 2007, la creación del Infot, donde varias provincias con diversas metodologías y enfoques dieron capacitación en formación en educación ambiental, como ha sido la provincia de Catamarca, San Luis, Río Negro, Santa Fe, entre otras. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, haciendo ese relevamiento, solo encontramos que en el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, había un curso que se estaba dando, 2 cursos virtuales que daba CUMAR, donde se planteaba, digamos, la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo, y uno de los módulos desarrollaba el campo de la educación ambiental. Por otro lado, el programa de educación obligatoria de formación docente, el plan nacional que se dio en una primera instancia del 2012 al 2016, también esto fue un hito bastante significativo para la Argentina, la primera vez que había una obligatorio, gratuito y en servicio para todos los docentes y en puntaje, una formación para docente a nivel nacional, y luego le siguió con la gestión posterior lo que se ha llamado el Plan Estratégico Nacional, ¿no? Argentina Enseña y Aprende, vinculada más que nada al tema que está relacionado a la alfabetización. En el caso de la provincia de Buenos Aires, a pesar de contar con un marco institucional apropiado para desarrollar cursos de capacitación de formación docente en educación ambiental, durante el desarrollo de este programa de formación permanente y obligatoria, solo se ha dado un curso virtual sobre la indagación para enseñar a mirar el mundo en el área ambiente natural y social en lo que es en el nivel inicial, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, digamos, cómo esta irrupción entre el marco político y lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, los centros de formación docente no reconocen en sus currículas que la educación ambiental debe ser prioritaria. Por lo tanto, consideramos que es importante analizar y traer a la reflexión esta realidad para poner a la luz no solo el interés de los docentes en enseñar desde la perspectiva ambiental, sino la necesidad concreta de crear una política educativa de educación superior donde la educación ambiental atraviese los saberes disciplinares y así poder producir investigaciones educativas en formación ambiental que a su vez permita enriquecer el desarrollo de los saberes y capacidades docentes en este campo y lograr ambientalizar las currículas escolares. Solo para que tengan idea, digamos, en esta instancia de los antecedentes, ¿no?, cuando uno inicia una investigación, se dieron algunas experiencias significativas en lo que es la formación en educación ambiental dirigida a docentes del sistema educativo, la especialización en educación ambiental para el desarrollo sustentable, que fue realizado por el sindicato docente, por CETERA,
con convenio con la Universidad del Comahue, creada en el 99, y su última corte fue en el 2010. La especialización en educación ambiental y gestión ambiental escolar, impulsada por la Dirección de Gestión Educativa Ambiental de 2006-2007, que crea el marco de la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires. Una diplomatura superior en educación y pensamiento ambiental latinoamericano, de una modalidad totalmente virtual, creada en 2016 por la Universidad Nacional Santiago del Estero, y una diplomatura en educación ambiental y procesos escolares dictada por la UCES. Son los únicos antecedentes que encontramos. Obviamente, estas especializaciones ya no están activadas, solo se reconocen, digamos, en un campo con un impacto muy mínimo, ¿no? En lo que representa la formación. Pero bueno, finalmente hay algunos vestigios de estas formaciones que son interesantes y traerlas a la luz y analizarlas, ¿no? Por lo tanto, lo que observamos es justamente visualizar la urgencia y la necesidad de pensar la dimensión ambiental como imperativa en lo que respecta a la formación y capacitación docente. Se trata de una tarea compleja que no puede abordarse sin contextualizarla en los problemas generales del sistema educativo, en las políticas de diseño de currículum y en las características propias del campo de la educación ambiental. Por lo tanto, surge este objetivo de toda esta investigación, de todo este marco de referencia. Dijimos, bueno, vamos a analizar las diversas ofertas en capacitación y formación en educación ambiental, particularmente vinculadas al nivel secundario, que es un nivel que ya veníamos trabajando en otras investigaciones, ¿no? Y toman en cuenta aquellos docentes que concurren a escuelas públicas del Partido 3 de Febrero ubicadas en zonas vulnerables en torno a la cuenca media del Reconquista, que también es un área de investigación que ya veníamos consolidando en otras investigaciones. Por lo cual se analizará si estos docentes han recibido durante el periodo 2007-2021 alguna capacitación en educación ambiental que haya fortalecido o enriquecido su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este periodo se toma ¿por qué? Porque en el 2007 se promulga la Ley de Educación Nacional y en el 2021 finalizaba o finalizaría, ¿no? Sería la formación obligatoria a nivel nacional, digamos, por eso ese periodo de análisis. Bueno, en cuanto a la metodología, articulamos estrategia metodológica, técnica de investigación de tipo cualitativa, relevamiento, sistematización, análisis bibliográfica, enfoque de entrevistas en formatos claves, encuestas a educadores, registros, relevamiento de sitios considerados representativos de esta problemática se estudia con el fin de hacer una georreferenciación y establecer la complejidad ambiental del área que vamos a estudiar. En definitiva, es una retroalimentación, ¿no?, de metodologías quantis y quali un poco para abordar eso. Pero ¿qué nos pasó? Llegó el COVID. Y claro, llega el COVID, aparece el emergente del COVID, por un lado, estas imágenes son representativas para todos, muy conocidas por todos. La investigación, esperando que se aprobara la investigación también se retrasó en su aprobación, digamos, todo el proceso de análisis y digamos, de evaluación en la universidad, por lo menos en nuestra universidad hubo un retraso, justamente el COVID, ¿no?, nos enfrentó a como que cerraron las paredes, ¿no? Como cuando se cierra, ¿no?, la fábrica, sí, es como una situación que nos dejó en blanco, por lo tanto había que ir recalculando. Bueno, y en la investigación nos pasó lo mismo, ¿no? Y por otro lado, en este contexto de pandemia, una oportunidad muy significativa para el campo de la educación ambiental, en esta concepción que ha sido la Ley de Educación Ambiental Integral, y la Ley Yolanda, acompañada con la Ley Yolanda, que no sé si algunos la conocen, pero es una ley, bueno, Yolanda ha sido una pionera, en el tema ambiental, ha precedido la Secretaría de Ambiente en la época de Perón, nos ha dejado hace muy poquito una luchadora de los temas ambientales, era con sus 80 y pico años, verla siempre en una asamblea, verla en un congreso, era admirable realmente su proceso, y por lo tanto esta ley lleva su nombre, y esa ley lo que propone es justamente poder capacitarse todo funcionario de la administración pública desde la perspectiva ambiental. Y paralelamente la Ley de Educación Ambiental va como muy relacionada también con esta ley, a la cual las universidades adhieren, casi todas las universidades han adherido a esta ley, por lo cual cada universidad adhiere y debe, a través, obviamente, de unos manuales, digamos, unos dispositivos que llegan a la delegación, poder capacitar a sus propios docentes en clave ambiental, ¿no?
Entonces aparece esto, o sea, desafíos, estrategias y oportunidades, un poco lo que también dijeron los chicos, ¿no? Frente emergentes para la educación ambiental en formación. Entonces, por un lado, el emergente de la pandemia, ¿no? El aislamiento obligatorio, el desencuentro con la presencialidad, el encuentro en nuestras casas como lugar de trabajo, famoso teletrabajo, y la conectividad como un único mediador para el desarrollo de nuestro trabajo, formación e investigación. Y por otro lado, otro emergente de la coyuntura política, hubo varios, pero digamos en este campo particular, la promulgación de la Ley de Educación Ambiental, donde, bueno, no solamente define lo que es la educación ambiental integral, sino que establece la formulación de Programa Nacional de Educación Ambiental en el ámbito de la formación docente inicial y continua en todos los niveles, modalidades del sistema educativo. Esto nos parece fundamental. Y también una cuestión que me parece fundamental, que también algo Silvia hablaba, esta relación entre las ciencias naturales, de dónde miramos al ambiente, por qué desde las ciencias naturales tienen una mirada, por qué las ciencias sociales y demás. Estos lineamientos teórico-metodológicos sobre educación ambiental para incorporar la formación científica, técnica, tecnológica, en la ciencia social y en la formación de ciudadanía, ¿no? Digamos, esto es un eje, me parece, muy significativo a considerar en la ley. Entonces, claro, esta situación a nosotros nos llevó a repensar nuestro objetivo de estudio y darle como un giro nuevo a nuestra investigación. Piensen en la instancia que estamos, ¿no? Cuando cada uno de ustedes planteó su investigación, uno tiene como un camino allá a lo lejos, ¿no? De lo que está investigando. Por supuesto que a la medida que uno se va acercando a esa realidad, va a ir ajustando sus objetivos, va ajustando sus hipótesis de trabajo, pero la verdad que la pandemia lleva a provocar un giro en esta investigación, que particularmente íbamos a ver ese vaciamiento, a analizar particularmente algunas escuelas que están vinculadas a la cuenca, cuando aparecen todo este bagaje de llegada de cursos de formación y capacitación docente en educación ambiental, que nos parecen muy interesantes y muy significativos. Por ahí algunos de ustedes lo conocen, bueno, un programa del CIE que ya se venía dando sobre educación ambiental para la formación ciudadana, la especialización, el postítulo que tiene el Instituto Superior, en el caso de la región educativa 7, lo tenemos, la sede del postítulo es el Instituto Superior 34, sobre un postítulo de educación ambiental que todavía creo que no ha finalizado. El caso de CETERA, que siempre ha acompañado la educación ambiental dentro de lo que es el Infot, una capacitación para los docentes, el servicio y con puntaje sobre educación ambiental, particularmente vinculado a diálogo de saberes en contexto de crisis civilizatoria. Luego, lo que habíamos planteado, ¿no? El Info también tiene un programa sobre ACUMAR, particularmente sobre educación ambiental. El caso de la OPDS, que venía trabajando sobre estas 3 R's con certificación para los docentes, que es tan importante cuando uno inicia la carrera docente de tener cursos que certifiquen, y con esta mirada de la ley, la OPDS cambia la mirada, era una mirada muy ligada a las 3 R, ¿no? Como la OPDS también absorbe de alguna manera la nueva ley integral de educación ambiental y comienza a darle una mirada, digamos, desde la complejidad de esta cuestión de las 3 R's y también una mirada del pensamiento ambiental latinoamericano. Entonces todo esto nos pareció súper rico para analizar y bueno, y nos lleva a repensar si vamos a seguir tomando el eje de estudio que era el partido 3 de febrero, si vamos a seguir trabajando en el área vulnerable, en fin, digamos, estas cosas son interesantes, ¿no? Porque a uno, este giro que comienza a dar la investigación por estos emergentes que no estaban puestos en nosotros, ¿no? O sea, la pandemia nos llegó y nos hace hacer un recalculando constantemente, nos permite también tener otros horizontes. Y en este sentido, me parece interesante traerles, y la verdad que me pareció muy, muy interesante los proyectos de cada uno de ustedes, y celebro que estén pensando de esos lugares la vida, que estén pensando la sustentabilidad de la vida desde esos lugares, y pensando un poco en esta cuestión de la pedagogía ambiental, les traigo acá algunos, digamos, una visión interesante que Carlos Galano, que es geógrafo, pero es un pensador ambiental latinoamericano, que es nuestro, que es argentino, y que tiene
esta poesía cuando habla de la educación y cuando habla del pensamiento, ¿no? De la construcción y la desconstrucción del pensamiento. Dice, la pedagogía ambiental para construir los inéditos posibles, aprender a repensar el pensamiento y a saber lo sabido, como estrategia fundante para reconocer el ser en la otredad y construir lo diferente desde el ser colectivo. La formación ambiental que imaginamos debe descolonizar el currículum del neoliberalismo apelmazado por los discursos de la eficiencia y el mercado, con los que ha economizado el aprendizaje y cosificado el sujeto que aprende. Ambientalizar el currículum en los programas de formación ambiental del orden local con el objetivo de inscribir en su matriz constituyente e instituyente la confrontación epistemológica y pedagógica de los tiempos en que agoniza una concepción del mundo y nace otra mirada, más integradora, en sintonía con la vida y la sustentabilidad. Implica acercarse, apropiarse de la ciencia de la complejidad, de la revalorización de los saberes de los pueblos originarios y de las culturas populares y tradicionales. Así que bueno, con esto quería agradecerle este espacio y bueno, esperemos poder charlar un ratito más sobre estas cuestiones. Gracias. Sol. Estoy, sí, tomando nota. Abrimos el debate. Perfecto. Bueno, ¿querés hacerlo vos o lo hago yo? Como quieran. Dale. ¿Sí? Sí. Bueno, doy la palabra a quien desee. Rubén. Bueno, primero que nada quería agradecerles la posibilidad, sobre todo a la profesora Russo, de habernos convocado para este evento, que la verdad que es enriquecedor, se mire por donde se mire. Tenía una preguntita para cada uno de los expositores, a los que le agradezco el tiempo y la información que nos dieron. Espero no confundirme con los nombres y con las preguntas. A Natalia quería preguntarle si la iniciativa que tomó la escuela depende pura y exclusivamente de una iniciativa propia de la escuela o de algún plan que se ha gestado en función de esto para las escuelas de enseñanza especial en particular o para las escuelas del municipio de Morón en particular. A Giorgi, si Isla Verde es en el distrito de 3 de febrero o en Morón, porque por lo que viene el mapa está en una sola lindante, y en el caso de ser en 3 de febrero, si se está trabajando con algunas organizaciones ambientalistas del distrito, porque bueno, yo formo parte de una muy así tangencialmente y bueno, teníamos la intención de trabajar con alguna que ya estuviera funcionando en el distrito de 3 de febrero. A Diego, preguntarle sobre esta descentralización que está haciendo el municipio de Pilar, si está dentro de los marcos de la ley provincial de impacto ambiental y demás, y si eso está tenido en cuenta, y si tiene o no tiene relación con lo que fue el intento de generar un polo industrial en Pilar, que al final después se terminó cambiando el eje porque resultó más lucrativo que el polo industrial la construcción de los country. Tenía una pregunta para hacerle a la oradora que seguía, pero en este momento no recuerdo, Catalina creo que es, perdón si me confundo el nombre, con respecto a este replanteo acerca de la injerencia del hábitat y de las especies originales y esta mentirita que se intentó instalar de que el confinamiento estaba siendo bueno y beneficioso. Si existe alguna estrategia de difusión masiva o si se está planteando algo para concientizar en torno a los errores que se difundieron desde el comienzo de la pandemia con respecto a esta idea para que en realidad todos nos quedáramos tranquilitos en casa y cumplir una doble función. A la profesora Albino, una consulta, si existió o está pensado que exista algún tipo de conexión con el Ministerio de Educación de la provincia
para fiscalizar el cumplimiento de estas normas que desde 2006 a la fecha han tenido poco cumplimiento real en las aulas. Yo soy padre de 3 hijas, la cual empezó primer grado justamente en 2006. Todas han tenido educación hasta 6º grado en provincia y por la carrera que decidieron seguir en secundario hicieron 7º en ciudad. Tampoco hubo un cambio de ciudad a provincia con respecto a la implementación de la educación ambiental. Se tocó en las escuelas primarias muy tangencialmente, en secundarias directamente no se tocó. En nivel inicial quizás es donde más se profundizó, pero no como parte de la currícula, sino como una iniciativa propia del docente. Entonces, esta investigación que tan profundamente ustedes están llevando a cabo, ¿está pensado que se regule o que se coordine con algún organismo del gobierno de la provincia o del Ministerio de Ambiente de la Nación o con algún organismo del Estado? Bueno, perdón que les hice preguntas a todos, pero me quedó en cositas pendientes porque la verdad que fue muy interesante. Les agradezco y espero no haber abrumado con las preguntas. Creo que había alguien más que había levantado la mano, le podemos dar la palabra, creo que era Julián, ¿puede ser? Sí, yo había levantado la mano. Es que justo estaba apresurado también un poco de tiempo por temas de trabajo, pero bueno. Más que nada era una pregunta referida también a lo último que dijo Rubén con respecto a la duda de Albino, en relación a la responsabilidad o las responsabilidades en cuanto a la coyuntura política que se llevó a cabo por parte de los municipios en cuanto a la educación ambiental y la promulgación en diferentes sectores educativos, ya sea primaria, secundaria, institutos terciarios inclusive. Bueno, contesto, claro. Contesto a Rubén. Mira, Rubén, y le cuento a todos, el proyecto partió del cole. Fue una iniciativa del colegio. Igual la escuela se caracteriza por ser una escuela hacia afuera, no es una escuela hacia adentro. Entonces, bueno, la idea es que este proyecto, una vez que se termine esta situación pandémica, pueda extenderse. Ya están en contacto con diferentes espacios, incluso hay un proyecto de poner una compostera en la escuela, así que hay intenciones de continuarlo, pero sí, partió del colegio. Bueno, creo que la siguiente pregunta era para mí. Los terrenos de la reserva están en el Palomar, pertenece a Morón, pero como bien vos dijiste, es lindero con 3 de febrero y con Hurlingham, por lo cual participan vecinos de todos los partidos, se acerca gente de todos lados. La Orga trabaja con otras organizaciones de todo el conurbano, así que estás más que invitado a acercarte porque hacen un trabajo, ya te digo, por todo el conurbano con muchas organizaciones, así que todas las propuestas son bien recibidas. Rubén, sabes que sí, yo también me topé con el tema del parque industrial en algunos de los textos que leía, y sí, menciona lo que vos decís de que la rentabilidad pasaba mucho más por las urbanizaciones cerradas. De hecho, hacían como un análisis de cómo fue creciendo la población en el municipio, y decían a principios de los 90 eran 130.000, y para el 2010 habían llegado casi a los 300.000, y tenía que ver con cómo habían crecido muy rápidamente las urbanizaciones. En este momento no tengo presente si la ley está marcada en una ley más general. Eso no me aparece en los archivos, pero sí marca mucho cómo fue generando una fisonomía dual de un pilar abierto y un pilar cerrado, y esto tiene que ver con todo este proceso. Y vos tenés el pilar abierto que va perdiendo espacio público, que va teniendo una crisis de infraestructuras, que se va desarticulando sus vínculos que tenía en cuanto a la sociedad de fomento, los clubes, el café, ¿no? Se va desarticulando, y por otro lado tenés este pilar cerrado que se va haciendo una urbanización de archipiélagos donde va conectando
estas viviendas con hipermercados, con los cines, con las oficinas premium, y ahí tiene mucho que ver las autopistas, ¿no? Le da mucha relación a cómo conectan estos archipiélagos con las autopistas y generan una segregación socioterritorial, que un poco yo me meto con eso, ¿no? Cómo genera esta segregación. Así que en esas estoy. ¿Cata? Sí, para responder tu pregunta, sí, se ha utilizado en los medios de comunicación para generar una tranquilidad, sobre todo al principio de la pandemia. No olvidemos que veníamos con problemas económicos y eso también en Argentina exclusivamente nos traía una intranquilidad en el bolsillo común de la gente y a los estudiantes en el sentido de cómo seguir la conectividad. Entonces, nos interpela en muchos campos, no solamente de uno. Y sí, en realidad se olvidó en el tiempo, después se intentó desmentir. Creo que en la primera etapa de la pandemia, hasta que estuvimos en confinamiento estricto, duró esta idea de que el ambiente, a lo que había, el beneficio que había traído el COVID-19 era el ambiente y mostraban fotos de ciervos en Nara, en Japón, mostraban los delfines de Venecia, esa foto recorrió el mundo prácticamente y también en las redes sociales, y esto también, ¿no?, de los animales y el hábitat. La idea es preservarlos, pero también hay un montón de intereses en juego, porque si va a haber un recurso estratégico en el momento para la economía capitalista, por lo tanto se va a desentender, ¿sí?, y se va a desproteger estas áreas, como pasa en Isla Verde, por ejemplo. En una de las fotos que vimos, que decía ni aeropuertos, ni nada, solamente reserva, esto quiere decir, o ni cárceles, justamente porque también van a construir cerca del arroyo de Morón, van a construir una penitenciaría, ¿sí? Y esto, ya de por sí, el arroyo de Morón está contaminado, de por sí, y muchas personas tienen acceso a esa agua que tomamos para cocinar, para bañarnos, y es que si tienen conexión ahora, porque también con la pandemia, en la investigación, el acceso al agua y a la luz costó mucho. Entonces ha pasado esto, y va a depender mucho del contexto social de las personas, y sobre todo en América Latina, ¿sí? Así que nada, mientras haya un interés capitalista, lo ambiental nunca va a importar. Siempre va a privar la parte económica. Nada de eso. Bueno, a ver, Rubén, sí, acuerdo con vos. Yo estoy analizando el campo de la educación ambiental en la provincia de Buenos Aires a partir de la ley, y acuerdo con vos por completo, digamos, los intereses están a veces puestos solo en docentes que interesan en la temática. Podemos observar incluso en el instituto, ¿no? Si hay algún docente que le interese la temática y esté vinculado con esa temática, va a sus estudiantes a formar desde ese lugar. Esto está ocurriendo, y por eso la importancia de poner en tapete estas experiencias, estos procesos educativos ambientales que se van dando en los distintos niveles. ¿Qué es lo que pasa? Al no haber una política educativa donde la base es lo ambiental, donde la prioridad es lo ambiental, se desvaneció por completo. Por eso ahora la alerta de esta ley, digamos, la ley nacional, que si bien la ley anterior también planteaba la educación ambiental desde un posicionamiento transversal incluso, que esta ley las desdibuja, entonces también tengamos cuidado cuando aparece una ley, tratemos de leerla de distintas maneras y ver de dónde, por qué esto de lo integral, la educación ambiental integral, parece cuanto más palabras, ¿no?, embellece la cosa y más la embarra, disculpen la expresión, ¿no?, pero pasa un poco por ahí. Y también, digamos, desde dónde nosotros estamos mirando lo que queremos mirar. Por eso es importante pensar, y este tema vos traés la regulación. En realidad no hay, la regulación somos nosotros los docentes, digamos. Yo creo que la manera de poder regular, digamos, entre comillas, ¿sí?, al sistema educativo, somos nosotros los docentes en formación. Por eso este año, o sea, el pie no fue la escuela secundaria, donde ya teníamos una investigación avanzada, donde también tengo experiencia en gestión, trabajando de ese nivel, sino ponerlo en la formación docente. Digamos, acá está el kit de la cuestión.
qué pasa con la formación docente, desde dónde se está pensando, y esperemos, y esto de la oportunidad, que esta nueva ley comience a abordar no solamente los institutos superiores, también pasa con la universidad, con la academia, la universidad. Cada universidad tiene su propia historia, su propia independencia, su propio cuento sobre la educación ambiental, y cómo esto se comienza a desvanecer, porque un poco lo que decían las chicas, ¿no? Estas imágenes que Catalina recién traía a la luz, pero mientras esas imágenes estaban, la minería a cielo abierto seguía existiendo, había deforestación de incendios forestales. Entonces mientras todo esto ocurría, pensamos una ley ambiental, y sí, digamos, esta es la gran contradicción, digamos, de qué modelo económico, de qué modelo de desarrollo estamos pensando, y ahí hay que volver a interpelarnos, ¿no? O sea, me voy del tema, pero digo, no es irse del tema, digamos. Nosotros como educadores nos tenemos que interpelar desde dónde estamos enseñando, y cuál es esta visión, este sentido de lo pedagógico que le queremos dar a la vida. Entonces ya no es la sustentabilidad económica. Acá es donde hay que ponerse, lo que se pone en juego es la sustentabilidad de la vida. Nos mostró el COVID y nos va a seguir mostrando otros COVIDs, digo, ¿no? Entonces acá lo que está puesto en tela de juicio es nuestra sustentabilidad, la sustentabilidad de la vida. Entonces si nosotros partimos de ahí y comenzamos a desmenuzar esta situación, vamos a ver desde dónde comenzar a pensar en una educación ambiental que sea colectiva, que sea transversal, que sea a través del diálogo de saberes, que comencemos a desconstruir ese pensamiento, el pensamiento moderno, ¿no? A pensarla desde nuestros propios intereses, de nuestra propia vida. Entonces esto es como desmantelar un montón de cuestiones. Un poco también yendo a lo de Julián, y también yendo a lo que vos hablabas, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual también trabajo hace mucho tiempo en la gestión. La Ciudad de Buenos Aires tiene su ley de educación ambiental a partir del 2005, tiene un programa de educación ambiental que se fue de a poquito armando y demás, y es un programa que tiene más de 10 años de ejecución, y para darles a ustedes una idea, que trabajamos casi a la par con los docentes. Realmente mi WhatsApp está lleno de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajo a la par con los docentes, para que se den una idea del trabajo que hacemos con los docentes, y trabajamos de este lugar, de la criticidad y demás, y cuando llega fin de año, cuando hay que hacer los famosos conteos en la gestión, casi son 100 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires que trabajan desde una perspectiva, podemos decir, ecologista, que ni siquiera sería la perspectiva que por ahí a mí me interesaría, pero digamos de esa visión. Solo el 10%, no creo que no llegue al 10%, no quiero mentir, pero digo, sabemos que los procesos educativos llevan tiempo, sí, llevan tiempo, pero también tenemos que estar muy atentos a lo que aparece. ¿Cuál es el lugar donde nosotros nos vamos a posicionar para dar ese sentido pedagógico que sea irruptivo? Todos estos procesos que los chicos explicaban, que son súper interesantes, y también que la pandemia que nos hizo empezar a ver lo local, porque nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Entonces vi lo que pasaba en la esquina de mi casa, porque antes no estaba, porque estaba todo el día trabajando afuera, entonces no sabía en mi territorio qué es lo que le ocurría, tampoco entendía si mi nene estaba haciendo una huerta en el colegio, si tenía una germinación, digamos, ¿no? Nos posibilitó ver también esas grandes contradicciones que se daban al interior incluso de nuestros propios barrios, ¿no? Entonces creo que ahí el tema un poco de Julián planteado de la responsabilidad de los municipios, en realidad el sistema educativo, la responsabilidad la tiene la provincia, ¿no? Digamos, los municipios, lo interesante es que puedan articular con las provincias. En el caso de Morón, donde Nati contaba el caso de su hijo, bueno, Morón viene haciendo una gestión en educación ambiental hace mucho tiempo, tenía un trabajo en la gestión anterior, no la anterior, increíble de una educación ambiental realmente crítica, de pensamiento ambiental latinoamericano y demás. Con la gestión, digamos, anterior a esta, se desdibujó un poco, pero bueno, digo, en el caso de Morón apunta a la educación ambiental hace mucho tiempo, ¿no? Y el resto de los municipios intentan hacer algo. Nosotros de las universidades lo que tratamos de hacer siempre es articular con los municipios, y digamos, articular con un municipio, articular con los institutos superiores, para poder justamente trabajar colectivamente. En algunos casos se da, en otros casos no se da, pero bueno, estas son las oportunidades, y me parece que esta oportunidad de poder vincular en este caso una investigación en una universidad nacional con un instituto superior, es buenísimo hacerlo, y ya hemos hecho estas articulaciones en otro momento, así que bueno, no sé si respondo a lo
lo que me estuvieron preguntando, pero bueno, va un poco por ahí y yo creo que el ojo cosmológico, como decía Henry Miller, es nuestro como educadores. Y ahí tenemos que estar atentos a qué dice la ley, a revisar las leyes, los marcos normativos, cuando los chicos están haciendo sus investigaciones, bueno, a ver, ¿cuál es el marco normativo en el cual me estoy moviendo? ¿Qué dice este marco? ¿Qué dice el otro? ¿Por dónde le puedo entrar? ¿Por dónde no se puede entrar? ¿Qué pasa con la participación ciudadana? Bueno, cuando más conocimiento tengamos que la información es de acceso público también, ¿no? Porque vos decías, elige la educación. Claro que sí, la educación, pero pensemos por qué los gobernantes o los que nos gobiernan no ponen el eje en la educación, porque eso también es estratégico. Gracias. Impecable, impecable todas las intervenciones, de tanto las preguntas como los oradores, la verdad que me quedé ahí como anonadada. Santiago. Bien. Bueno, yo un poco basándome en lo que dijo Cata, a ver, yo tuve un año muy especial con el ambiente. Primero porque me tocó cursar con Silvia, que me abrió la cabeza a montones de cosas con los textos que, bueno, el otro día hasta me asusté la cantidad de textos que mandó, pero con el apoyo de ella es un placer, con un compañero como, no voy al caso. Y por otro lado, mi hijo que está haciendo, empezó este año ingeniería ambiental, entonces es como que me empezó a llover el ambiente por todos lados. Ahora, apoyándome un poco en lo que dijo Cata, que tiene una observación, y otra cosa, lo de Natalia me dejó con la boca abierta, maravilloso, lo del nene y qué sé yo. Basándome en lo que dijo Catalina y haciendo un poco el análisis de la realidad, ¿cómo nos enfrentamos a, no sé cómo plantearla la pregunta, el capitalismo? Yo con los textos que voy leyendo y las conferencias y a los interlocutores a los que escuché y qué sé yo, es como que vamos camino a que desaparezca y la deconstrucción va a generar un cambio de paradigma y qué sé yo. Y tenemos un 45% de votos neoliberales, o sea, ¿cómo hacemos para compatibilizar? Porque yo leo los libros y veo un mundo nuevo, la veo a Natalia y veo a ese nene con la remolacha en la mano y veo un futuro, la veo a esta nena Georgie y con ese ambiente verde, a Diego y a Sandra con sus posiciones pedagógicas. Y yo digo, tenemos 45% de votos neoliberales que no sé si saben que son neoliberales, pero tenemos eso. Entonces, ¿cómo hacemos toda esta proyección idílica para llevarla a la práctica? Porque como dijo Catalina, mientras haya un interés comercial, mientras esté la plata en el medio, porque toda esta proyección natural o ambiental, yo la veo de la mitad para abajo. De la mitad para arriba, los que cortan el queso, les importa hasta ahí nomás. Si teníamos en Palomar el otro día una manifestación que querían volver al aeropuerto. O sea, ¿me interpretan lo que quiero decir? O sea, veo que todas estas conversaciones y todos estamos dentro de un segmento hasta socioeconómico, si le gusta llamarlo así, que estamos de la mitad para abajo. Y de la mitad para arriba, que son los que cortan el queso, es otra cosa, es otro mundo. ¿Me interpretan lo que yo les digo? A ver si soy claro en la explicación. No quiero ser polémico, pero quiero plantearlo desde otro ángulo, la visión, porque, y no quiero ser reiterativo, pero siempre que abordo los textos o escucho a la gente, es como que el neoliberalismo es el coloso de Rodas que en cualquier momento se cae. No se cae. Lo tenemos acá y con un julete de que nos gane encima. Ese es el problema. No sé, si alguno tiene, aunque sea para tranquilizarme, Cata, vos fuiste el pie para toda esta elaboración, pero y le agradezco a todos la posibilidad de hablar, ¿no? Sí, Santiago, a mí me pasa lo mismo. Yo me voy a dormir por las noches preocupada porque gane esta gente. A ver, sí, es totalmente cierto. Siempre está la dualidad y es parte del ser humano esto. Yo creo que el discurso neoliberal que se baja sobre todo el lado de los libertarios, que sería la ultraderecha, o mejor, a mí me gusta llamarle más conservadores, esta gente
tiene el discurso con el ambiente de que nosotros estamos mintiendo, que siempre se van a dar estas etapas, lo cual es cierto desde las eras geológicas, pero muchos científicos y muchos estudiosos han dicho que lo que ha acelerado estos cambios negativos, que pudieron haber pasado miles de años más, ¿sí? Lo aceleró la actividad antrópica. Eso también es innegable. Lo que pasa que ellos, para acomodar su discurso y ganar votos, te van a decir que el cambio climático es una mentira. Como también se ha fomentado esta absurda idea de los terraplanistas. Empezar a cuestionar cosas, ¿sí? que ya están sentadas y están demostradas por cualquier lado donde lo mires, desde distintos puntos de vista, es muy difícil. ¿Sí? Hay una dualidad. Y justamente me gusta la frase que dijiste, los que cortan el queso no les va a convenir, entonces van a tener que sostener este discurso. El tema es que si nosotros trabajamos en escuelas públicas, generar a hacer el pensamiento crítico. Que en la currícula está, pero los docentes de geografía no lo están aplicando. Los docentes de secundaria, los que realmente se quedaron en la época de la geografía tradicional. Yo estoy atendiendo a chicos del ATR, volviendo a la educación, como decía Sandra, que los chicos se quedan con los biomas, se quedan con la hidrografía, pero yo digo, ¿y para qué vos pensás que sirve esto? Le preguntaba a estos chicos. No sé, profe. Digo, ¿cómo no sabes? El conocimiento es poder. Si vos no sabés las características que tiene tu espacio, no vas a entender por qué los recursos que se llevan van a ganar en ese aspecto, ¿entendés? Sobre todo en las multinacionales, como venimos hablando, te van a sacar este recurso, y lo van a comercializar, te lo van a vender más caro. Entonces, es necesario entenderlo. Pero sí, yo te entiendo, mija. Mira, yo lo tuve que hacer, no, lo veo desde mis 62 años, donde tuve que deconstruirme, que es un término que lo aprendí de mi hijo, o sea, lo internalicé a partir de una charla con mi hijo, ¿no? Y yo, por ejemplo, vivo en Villa Bosch. A 4 cuadras está la estación de Bosch, donde hicieron una plaza. Justificaron el corte de eucaliptos, lo justificaron diciendo que eran árboles enfermos y ahora los troncos que quedaron empezaron a brotar. Lo único bueno de esa plaza es que sirvió para socializar, porque es una plaza donde confluye mucha gente, dado los edificios, entonces sirvió. Pero, por ejemplo, no se agregó tierra. Cuando llueve, los eucaliptos abajo se inundan. O sea, todo lo que yo estudié en proyección, proyectos y qué sé yo, no me acuerdo ahora, con Verónica Pepe, del impacto ambiental, pusieron cables por debajo tierra que están ahí a flor del piso, o sea que se inundan los cables. La gente, yo como les digo, las Arcani Girls de acá de Villa Bosch votaron la plaza pintada, pero no ven más que eso. Y el que lo ve sufre eso. Yo te publiqué las fotos donde está todo inundado. Han hecho un camino saludable, lo rompieron y lo volvieron a hacer de nuevo, lo están haciendo de nuevo. O sea, los que cortan el queso son los que están manejando la cosa. Ese es el problema, ¿me entendés, querida? Por eso es mi gran preocupación. No quiero ser mala, pero por ahí Sandra quiere agregar algo, pero Walter levantó la mano y por ahí puede hacer una pregunta y ya que Sandra cierre porque son 8:30 y estaba pactado hasta... Yo me quedaría, porque me encantó esto. Solo voy a hacer... Juega Argentina. Juega Argentina. Quiero hacer una aclaración. Rubén, Santiago, estaba Patri por ahí que me parece, Xian, ellos están en la licenciatura de Administración Pública de Londres. Entonces, el tema también los atraviesa y conmigo ven planificación y gestión territorial, con lo cual, por eso Santiago dice que yo les he explotado la cabeza. Imagínense que tengo ahí a futuros administradores públicos, les mando. Ah, está Maribel también. Yo les agradezco muchísimo su participación. Pero bueno, dejémosle preguntar a Walter que Sandra conteste y hacemos el cierre. ¿Te parece, Sol? Porque nos van a matar, si no. Sí, perfecto, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy alumno del 45, alumno de la profe Solange. ¿Saben que me quedó dando vuelta esto de lo que decía la profe Sandra?
y también lo que comentaba Catalina y bueno, ahora Santiago. Se me vino a la cabeza la idea de no convertir esta idea de las leyes, ¿no? Que no sea solo un cambio entre el alumno y el docente o entre el docente y la familia, sino que de alguna manera tenemos como futuros docentes llegar al Estado, hacer llegar la voz al Estado. Como que siento a veces que se quedó, bueno, está el que está y bueno, cuando cambie veremos qué hacemos. Y para mí el cambio habría que hacerlo desde las direcciones, desde la gestión de las escuelas, si bien se puede hacer una buena gestión en el aula y cambiar la cabeza de los chicos, como nos las han cambiado a nosotros, porque comparto la idea de Santiago, que mis ideas hicieron una revolución desde que estoy estudiando, gracias a los profes, también a la profe Silvia. Hay que llegar a las altas esferas, porque si no nos quedamos siempre en esto, ¿no? Dando vuelta de que los de arriba cortan la torta y nosotros agarramos lo que cae. Hay que hacer un poquito más de fuerza para que no se vuelva una utopía, más que nada, de que bueno, en algún día, en algún momento, si hay que tocar puertas, hay que tocar puertas. Porque miremos a la gente que está también arriba, ¿no? En los ministerios, y a la gente que nos representa en los ministerios también como docentes, como futuros docentes, en realidad para mí. Y la verdad que no es gente capacitada, no es gente que hace fuerza por nada. Y bueno, eso, que tratemos, o mi idea es a futuro, no quedarnos en la utopía del aula y el alumno, sino de llegar un poquito más arriba. Eso solo. Y me pareció muy bueno lo que dijo la profe Sandra también, de que hay que leer las leyes y hay que analizarlas desde varios puntos de vista y no quedarnos, porque es verdad que cuanto más palabritas tienen, es por ahí, no sé si es más difícil de entender, pero es como que traen cosas aparejadas que la famosa letra chica, ¿no? Que nunca le damos bolilla y después nos juegan en contra. Nada más, eso chicos, muchas gracias. Bueno, tomo un poco lo que dijo Walter y, a ver, yo creo que, bueno, soy docente, soy profe de geografía, no estoy en nivel secundario hace varios años, pero igual trabajo en capacitación en la universidad. Y yo creo que nosotros, primero que creo en las utopías, y bienvenidas sean las utopías, porque si no estaríamos ninguno de nosotros aquí, ni en otros espacios, así que bienvenidas sean esas utopías de transformación, y creo que siempre lo digo incluso a mis estudiantes, ¿no? O sea, la vocación nuestra de ser educadores, yo no me considero una profesora de geografía, yo soy una educadora que transmite un conocimiento que para mí va más allá de la geografía. Tenemos un potencial absoluto, tenemos un potencial y una riqueza de estar con nuestros estudiantes. El tema que dice Walter, esto de quedarnos con los estudiantes, ¿no? Esa vinculación, creo que hay una cuestión también de mirar al aula hacia adentro y hacia afuera, la apertura, ¿no? Hacia el territorio y al entorno y a la cotidianidad desde la enseñanza es muy importante, es muy importante. A mí me ha tocado hacer encuesta en escuelas donde le preguntaba a los chicos del barrio, bueno, si tenían agua potable, cómo calefaccionaban sus casas, si se inundaba el barrio, y los chicos me respondían absolutamente, obviamente porque era su realidad, y el docente me queda mirándome diciendo, estos chicos cómo saben tanto, ¿no? Y él de una materia que era un profesor de producción industrial, o sea, era una escuela técnica, no un ejemplo, escuela técnica, el profe de producción industrial, yo haciéndole una encuesta para mi tesis doctoral, donde les preguntaba sobre lo cotidiano de ellos, ¿no? Y el docente admirando así a sus estudiantes con el saber, con ese saber que él no había incorporado nunca en sus clases. O sea, a ver, ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo establezco esos procesos de enseñanza de aprendizaje? Porque, digamos, ¿y cómo esto se magnifica? Porque puede haber muchas Silvias, muchos Pablos, muchas Sandras, muchas Catalinas. En realidad queremos que todo sea por Diegos, pero Rubén, estamos preocupados por esto, pero la realidad, ¿cómo llegamos así todo? ¿No? Este es el gran tema, y es el desafío de la educación. Me parece que ahí nosotros como educadores tenemos un recorrido súper interesante con nuestros estudiantes,
construir con ellos el saber es fundamental, entonces saber de dónde vamos a posicionarnos. Nosotros necesitamos posicionarnos de un posicionamiento crítico, y esto también es una construcción, un poco decía el otro compañero, ¿no? Cómo uno se desconstruye y comienza a construirse. Bueno, es un andar, o sea, el proceso de enseñar es un andar, y es un camino que trae sus altibajos, a veces nos trae altibajos, pero a veces nos trae satisfacciones muy grandes. Entonces, creo que tenemos un espacio más que interesante para poder pensar, y la formación docente es fundamental, y es una parte fundamental para esa construcción que sea colectiva, y que realmente provoquemos ese cambio, ese salto a esos otros que están ahí arriba, que decimos que en realidad esos otros que están ahí arriba también es responsabilidad nuestra, ¿no? Y poder saber e informarnos también es poder indicar que yo estoy colocada en la vereda de enfrente de ese otro, pero eso no significa que no podamos trabajar juntos. Entonces creo que el desafío es más que interesante, y ser educadores creo que es, para mí es lo más maravilloso, a pesar de que trabajo también en gestión y trabajo en otras cuestiones. El educar es eso, ¿no? Es transformar, y la transformación es constante, aunque sea chiquitita, sí, aunque sea muy chiquita, pero es potencial. O sea, lo que Cata está haciendo, lo que hace el nene de la compañera, son potenciales. Siempre tratar de mirarlos desde la complejidad, ¿sí? No nos quedemos con la situación sensible y simplista de la cosa, porque si no naturalizamos, y eso lo que nunca tenemos que hacer como docente, naturalizar la situación. Estamos acostumbrados, digamos, por esta situación a naturalizar las cuestiones. Se han naturalizado las cuestiones ambientales. Entonces tenemos que revisar eso. ¿Por qué yo tengo que ver una plaza que está sucia? ¿Por qué se tiene que inundar mi casa? ¿O por qué, o sea, al otro que se le inunda no me implica a mí? Sí que me implica a mí. Entonces ese otro soy yo, y esa relación hay que instalarlas en las aulas. Y hay que empezar a conectarse con nosotros. Por eso ambientalizar la currícula, o pensar la currícula desde una perspectiva ambiental, que ese es el desafío que tenemos que tener en la formación, es fundamental. Y para eso tenemos que cambiar la mirada, y tenemos que reeducar la mirada hacia una mirada superadora de esa relación sociedad-naturaleza, que es más que superadora ya a esta altura de pensar en estas relaciones. Y creo que para eso estamos, y para eso se arman estas jornadas, ¿no? Y bienvenida sea. Sol, ibas a decir algo y justo yo abrí el micrófono. No, a ver si querías hacer el cierre. Bien, no, yo sobre todo quiero agradecer a Sandra, y quiero agradecer a Sol, que me acompañaron en este día complejo, bueno, y sí, a todos los que están también, que me acompañaron, porque vieron a qué hora mandé este nuevo link, ahí mandando mail, mandando mensajitos. Les agradezco muchísimo a todos, y me parece que con la vuelta a la presencialidad que ya anunciaron ayer en el instituto, esperemos que el año que viene podamos retomar nuestras jornadas de geografía para este encuentro, hacerlo en forma presencial y poder debatir por mucho más tiempo. Muchísimas gracias a todos, y bueno, nos encontramos pronto. Sol, ¿querés decir algo? No, agradecerte y agradecerles a todos los presentes por el tiempo, por el espacio, y me parece que fortalecer estos espacios de intercambio y de debate son centrales. Así sea, obviamente la presencialidad es mucho mejor, bien lo sabemos, pero celebro frente a las adversidades mayores y menores que transitamos, poder encontrar estos espacios, y nada, y es un orgullo también para nosotros ver a los estudiantes participar, concretar sus investigaciones, recibirse, y a los que están en tránsito en la carrera también. La verdad que más que palabras de agradecimiento y de orgullo hacia ustedes. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias, hasta luego.